La mayoría de la gente quiere ver dónde está el Señor. Que le daría una descendencia y una descendencia grande. Y todos saben. Eso no significa que serás una fracasada ni un fracasado. Hola y bienvenidos a Verdad Sin Límites. Y ahora, justo viste estos ejemplos de predicadores, una es mujer, y son ejemplos al azar. Te digo que no tengo nada personal de nada con ninguno de ellos. Pero la razón por la cual les muestro estos ejemplos son para demostración de algo que tienen en común. No sé si viste eso bien. Y eso es que llevan el título de apóstol. Entonces, la pregunta para hoy es, ¿existen los apóstoles hoy en día en la iglesia? ¿Son estas personas apóstoles iguales a los que eligió Jesús? Es importante saber porque si no lo son, entonces es un desvío de la palabra de Dios y de parte de los que dicen que representan a Jesucristo y su iglesia. Entonces, vamos a buscar esa respuesta hoy y lo vamos a hacer ya. Hola, me alegro mucho de que estés aquí conmigo en Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swaim y nuestro ministerio existe para responder a las preguntas sobre lo que está pasando en la sociedad y la cultura, o también responder a las preguntas que haya sobre el cristianismo y buscar la verdad de Dios al respecto. Y ahora, para crecer aún más en tu conocimiento de Dios y su palabra e incluir a otros a hacer lo mismo, entonces te pido que hagas clic de like y también para seguir o suscribir al podcast y también comparte el podcast con todos los demás hoy. Y ahora nos enfocamos en esa pregunta clave. ¿Existen los apóstoles en la iglesia hoy en día o no? Y ahora hay muchos que reclaman que lo son y en muchos ministerios evangélicos, especialmente por el lado carismático o pentecostal. Y hay que asegurar si es cierto o no que exista ese oficio hoy en día. Y ahora, la palabra apóstol en el griego significa simplemente enviado o el enviado. Entonces, había tres diferentes definiciones o significados de esa palabra según el contexto en que se utilizaba. ¿Okay? Y ahora vamos a analizar una por una. Y ahora el primer significado y el significado primordial de la palabra apóstol en el Nuevo Testamento fue de los 12 discípulos y Pablo, el apóstol Pablo también. Y ahora tenían varias condiciones naturales de ser apóstol en ese sentido. Número uno fue ser testigo ocular de Jesús. También la segunda condición fue tener el poder y la capacidad de realizar señales y prodigios. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:12, Pablo escribió esto. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y ahora otra condición fue ser elegido directamente por Jesús. Tal vemos aquí en Marcos, el libro de Marcos, el capítulo 3 y los versículos 13 al 16. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y los otros discípulos que nombraba en ese pasaje. También Pedro dijo a los 11 demás, después de Judas suicidarse por su traición de Jesús, Pedro dijo esto en el libro de Hechos, el capítulo 1, y los versículos 15 al 20. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos,
Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y ahora saltamos al versículo 20, donde dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces fue un oficio especial y único de entre ellos. Además, en 1 de Corintios y el libro de Gálatas, Pablo fue añadido a los apóstoles también porque había visto a y fue enseñado por Jesús. Y ahora, fueron el fundamento sobre la piedra angular Jesucristo mismo de la iglesia. Esto fue explicado por Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos que el oficio de apóstol fue único y solamente para los elegidos por Jesús y que llevaba consigo una cierta alta autoridad sobre los pastores e iglesias en aquel tiempo. Pero hay también otros dos más significados de la palabra apóstol en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Entonces, el segundo significado de la palabra apóstol en el griego, en el Nuevo Testamento, fue que o habían estado con o habían visto a Jesús o a los 12 discípulos, pero no eran de los 12 discípulos originales elegidos por Jesús. Es decir, que se utilizaba el término apóstol en un sentido un poco más amplio con respecto a estos hombres, incluidos algunos como Jacobo o Santiago, fue llamado un apóstol también, aunque no era de los 12. También a Bernabé. Y ahora, en el libro de Hechos, el capítulo 14 y el versículo 4, Lucas escribió esto cuando Bernabé y Pablo estaban juntos en la ciudad de Icono. Él dijo, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y ahora también fue usado esa palabra con referencia a Silvano y Timoteo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 1, y el capítulo 2 y el versículo 6, dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y ahora, en el versículo 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces fueron los incluidos ellos bajo el título de descripción de apóstol, pero con autoridad limitado. Es decir, en el sentido de solamente de llevar el evangelio y guiar a otros y guiarlos en Cristo, en las iglesias que fueron fundadas. Pero no tenían la misma autoridad o oficio de los 12, o ni de Pablo. De hecho, algunos de estos llegaron a ser pastores de iglesias, después de mencionarlos aquí como apóstoles en estos versículos. Y ahora, el tercer significado de la palabra apóstol en el griego en el Nuevo Testamento fue que fue usado para los que eran misioneros enviados entonces por las iglesias y los apóstoles. Por ejemplo, en 2 Corintios, el capítulo 8 y el versículo 23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y ahora la palabra mensajero, la traducción ahí, mensajero, es otra traducción de la misma palabra apóstol. Entonces, apóstol fue usado más genéricamente, aún más ampliamente, para los que fueron ayudantes de los mayores
apóstoles y fueron misioneros proclamando el evangelio y ayudando en comenzar y establecer iglesias. Muy parecido y conjunto con el oficio espiritual, don espiritual de oficio espiritual de evangelista. Pero estos apóstoles mensajeros no llevaban la autoridad o poderes de los 12 apóstoles de Jesús. Entonces, volviendo para atrás o para adelante en el futuro, hoy en día, tal como en los breves ejemplos que vieron al comienzo del podcast, especialmente en círculos pentecostales y carismáticos, son apóstoles que llevan autoridad espiritual y práctica, ¿okay? Y en algunas denominaciones aún administrativa, sobre los creyentes, sobre los pastores y sobre esas iglesias. Es decir, que tienen autoridad y posición igual y parecido a los apóstoles del Nuevo Testamento y de los 12 originales discípulos de Jesús. El problema es que los apóstoles del Nuevo Testamento y de los 12 y los como aún Santiago y Bernabé no existen hoy en día. Entonces el oficio de apóstol no existe y no está en función hoy. Y ha sido así desde el final del año 100 después de Cristo, cuando el último apóstol, Juan, murió. Tampoco existe evidencia escritural de sucesión apostólica. Pablo dijo esto en Efesios 2 y los versículos 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, fue un oficio que ya pasó después de los 12 apóstoles y Pablo. Y ese oficio era único y sin continuación alguna después de ellos. Formaron la base de la iglesia primitiva junto con los profetas. Ese oficio también fue único y limitado. Y después de morir y estar con el Señor, todos ellos, el oficio de apóstol y también el del profeta, ambos terminaron. Entonces significa que o por ignorar directamente lo que nos muestra la Biblia en cuanto a esto, o por no conocer la verdad en cuanto a esto, los que se posicionen o que reciben el dotado de ser apóstol, están llevando un oficio y título que no existe más en la iglesia de Cristo. Están haciendo ese ministerio en contra de la palabra de Dios. Es como dice el autor de God Questions en este artículo sobre este tema. Debe tenerse en cuenta que la enseñanza actual sobre la restauración de profetas y apóstoles dista de ser lo que las Escrituras describen acerca de los hombres que tuvieron el don de la profecía y el oficio de apóstol. Aquellos que enseñan tal restauración enseñan que nunca se debe criticar o siquiera cuestionar a los apóstoles y profetas, porque hablar en su contra es hablar en contra de Dios. Aunque el apóstol Pablo elogió a la población de Berea por corroborar lo que él dijo con la palabra de Dios para asegurarse de que decía la verdad. Hechos 17, 10 al 11. El apóstol Pablo también le dijo a los Gálatas que si cualquiera, incluyéndose a sí mismo, enseñaba otro evangelio, esa persona sería anátema. Gálatas 1, 8 al 9. En todo, Pablo dirigía a las personas a la Biblia como suprema autoridad. Los hombres que afirman hoy ser apóstoles y profetas se constituyen a sí mismos como autoridad suprema, algo que nunca hicieron Pablo y los 12 discípulos. Entonces, hermano y hermana, mi sugerencia es que si entras en el culto de una iglesia y hay apóstoles, hombre o mujer predicando, es mejor salir de ahí y pasar a una iglesia bíblica donde se respeta la sencilla y justa interpretación y enseñanza de la palabra de Dios.
Bueno, gracias otra vez por escuchar y estar conmigo aquí en Verdad Sin Límites. Y no te olvides de hacer clic en like y también hacer clic en seguir y suscribir a este podcast y compartir el podcast a todos los demás hoy. Bueno, hay que seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.